En esta ocasión, en el estudio vida de los profetas menores, llegamos a Miqueas, cuyo tema central es que Jehová reprende a Israel y lo restaura. Todos los profetas del Antiguo Testamento básicamente hablaron las mismas cosas. En primer lugar, que Israel se había apartado de Jehová, lo cual produjo como resultado que Dios se valiera de las naciones gentiles alrededor de ellos para disciplinarlos, con la esperanza de que regresaran de nuevo a Él. Sin embargo, las naciones se excedieron en su trato hacia Israel, lo cual hizo que el Señor se ofendiera y entonces las disciplinara. Y estos dos asuntos lograron como resultado la manifestación de Cristo, lo cual resultará a la postre en la restauración de todas las cosas. Y esa restauración finalmente tendrá su consumación en los cielos nuevos y la tierra nueva. A pesar de que las expresiones y el punto de vista desde el cual hablan los profetas varía, todos ellos, tanto los profetas mayores como los menores, hablan exactamente acerca de lo mismo, y la reprensión que Jehová le hace a Israel. Hoy veremos que este profeta Miqueas tiene una conexión especial con Amós. El versículo quizás más famoso del Antiguo Testamento es Miqueas 5:2, porque hace referencia a la divinidad de Cristo. Allí dice: «Pero tú, oh Belén Efrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad». En la actualidad existe un ataque concertado por parte del enemigo de Dios, Satanás, por medio de libros seculares, películas e incluso la prensa, para atacar a la persona de Cristo en cuanto a su divinidad. Pero tengo que decir enfáticamente que Cristo es Dios. Y el versículo que menciono es un claro testimonio de esto. Las salidas de Cristo son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Él no es un hombre común y corriente. Este Cristo que nació en Belén es Dios, quien provino desde los días de la eternidad. Por consiguiente, necesitamos oír el hablar de Dios y tener un oído para escuchar, para no ser afectados por las mentiras de Satanás que pululan en la sociedad actual. Y en este mensaje lo mencionaremos al inicio. Se relaciona con los versículos 11 y 12 del capítulo 9 de Amós, que se citan en el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento. Esos dos versículos dicen lo siguiente: «En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo edificaré tal como era en los días de antaño, para que posean el remanente de Edom y todas las naciones que son llamadas por mi nombre, declara Jehová que hace esto». Esta es una profecía muy importante del Antiguo Testamento que se menciona en el Nuevo Testamento. Esta mañana, y me gustaría recordarles que el punto principal y el pensamiento central de los profetas menores es que Dios disciplina a sus elegidos con los gentiles. Usa a los gentiles como un instrumento, pero los gentiles se excedieron mucho y eso ofendió a Dios. Y Dios tenía que venir para castigar a los gentiles. Y estas dos cosas resultaron ¿en qué? En la manifestación de Cristo. La manifestación de Cristo introduce la restauración de todo el universo. Esta es la línea del pensamiento central de los profetas. Entonces, el libro de Amós y el libro de Miqueas vienen y repiten lo mismo, pero con diferentes expresiones. La expresión de Miqueas es como la de un letrado que está escribiendo poesía. Pero Amós no fue letrado. Él era un campesino que manejaba el ganado, un hombre del campo. Y en este sentido, a mí me gusta Amós. En Amós hay un gran punto. En el capítulo 9, Amós profetizó que el tabernáculo caído de David sería restaurado. ¿Y qué cosa es el tabernáculo de David?
pues es el reino de David, la familia real de David. En el tiempo cuando Nabucodonosor vino y capturó a todo el pueblo de Israel, y devastó la tierra, y quemó la ciudad, y derribó el templo, y capturó a todos los reyes. Ese fue el tiempo de la caída del reino de David. Pero en el Antiguo Testamento, Dios prometió que un día Dios regresaría a restaurar el reino caído de David. En aquel tiempo, todas las naciones serán llamadas por el nombre de Dios. En el capítulo 15 de Hechos, Jacobo citó esta palabra de Amós, del capítulo 9 de Amós. Tenemos que darnos cuenta que esa cita indicó que un día Cristo regresaría para ser el verdadero David, que restaurará el reino. En ese tiempo, que será la era del milenio, todas las naciones serán llamadas por el nombre de Dios. Eso significa que todas las naciones pertenecerán a Dios. En el capítulo 15 de Hechos, Jacobo tomó esto como una base para decirle a los creyentes judíos que no molesten al hermano Pedro. No lo molesten porque tanto Pedro como Pablo fueron a los gentiles. Debido a que Pedro y Pablo fueron a los gentiles, esto molestó a los creyentes judíos. Entonces Jacobo tuvo que decirles que no los molesten, porque miren a la profecía. Cuando llegue el tiempo de la restauración, todas las naciones llegarán a ser el pueblo de Dios. Y esto es muy bueno. El contexto detrás de la historia en Hechos 15, como acabamos de escuchar, se relaciona con el hecho de que Pedro y Pablo fueron a predicarle a los gentiles. Eso comenzó a crear un problema en las iglesias, porque comenzaron a entrar una gran cantidad de creyentes gentiles. Recordemos que en un inicio eran solamente creyentes judíos. Entonces Pablo vino a Jerusalén, dio un informe maravilloso y después los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén tuvieron un concilio. Sin embargo, ¿podría usted explicarnos qué tiene que ver todo esto con el capítulo 9 de Amós? Esto es una muy buena pregunta. Amós, como los demás profetas menores, describe la relación entre el pueblo de Dios y las naciones. Las naciones fueron usadas por Dios como un instrumento para disciplinar a su pueblo. Pero las naciones se excedieron y Dios tuvo que intervenir para disciplinar a las naciones. Esta es la relación que existe en el libro de Amós entre el pueblo de Dios y las naciones. Dios usó a las naciones para disciplinar a su pueblo y las naciones se excedieron. A la postre hay una profecía en Amós 9, la cual fue citada por Jacobo en Hechos 15, en el sentido de que Dios levantará de entre todas las naciones a un pueblo que sea llamado por su nombre. Víctor, me gozo por este asunto. En Hechos 15 ya estaba la iglesia y Pedro y Pablo estaban introduciendo a los gentiles, pero los judaizantes que no querían soltar sus tradiciones judías del Antiguo Testamento se sentían molestos porque los creyentes gentiles no habían sido circuncidados y se sentían molestos porque ellos no guardaban la ley. Por ese motivo se llevó a cabo el concilio en Hechos 15, que dice lo siguiente de los versículos 13 al 18. Y cuando ellos terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simeón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con todo esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Y ciertamente me gusta mucho la manera como concluye Jacobo en el versículo 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios.
Y los gentiles somos nosotros. Y es la razón por la que nos gustan estos versículos. Este es un cumplimiento maravilloso. Recientemente revisamos en el estudio Vida de Jacobo y notamos que el hermano Lee fue bastante fuerte con él por muchos motivos. Sin embargo, en cuanto a este punto específico, Jacobo recibió una luz genuina acerca del nuevo pacto y la economía de Dios que opera en el Nuevo Testamento, trayendo paz a esta situación tan complicada. ¿No le parece? Así es, aunque Jacobo no está totalmente claro, por lo menos estamos muy contentos que él haya podido tener esta revelación. Bien, regresemos ahora al versículo en Miqueas 5:2, que dice lo siguiente: Pero tú, oh Belén Éfrata, tan pequeña entre los millares de Judá, de ti me saldrá aquel que será gobernante en Israel, y sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Come to Micah. Ahora venimos a It Miqueas. seems that the entire book of Micah is a poetry. Parece que todo el libro de Miqueas es una poesía. El tema es: Jehová reprende a Israel y lo restaura. La revelación acerca de Cristo en Miqueas es muy, pero muy importante. Es el punto más fuerte que tiene. La revelación de su origen eterno. Esto está en Miqueas 5:2. De su nacimiento en Belén. En su ser, Él es el gobernante, el pastor y la paz de Israel en el milenio. Que Él será engrandecido en el milenio. Esto es grandioso. Pero grandioso ¿hasta qué punto? Él originalmente era una piedra. Daniel nos dice que cuando Él obtenga el reino, Él llegará a ser un gran monte. Esto es ser grandioso. Hoy en día Jesús es muy pequeño, ¿verdad? Pero llegará el día en su reino en que Él llegará a ser grandioso. Como podemos ver, hay un rico contenido en este versículo en Miqueas 5:2. Es posible que esta sea la revelación más grande de Cristo en todos los profetas menores. ¿Qué nos puede usted comentar acerca de lo que acabamos de escuchar? Hay tanto contenido aquí que no sé cómo hablar acerca de todo esto. Pero he disfrutado de una cosa pequeña. Quizás este versículo en Miqueas 5:2 fue el que los escribas citaron cuando los magos del oriente les preguntaron acerca de dónde nacería el rey de los judíos. Ellos iban siguiendo la estrella que los guiaba al nacimiento de Jesús, pero perdieron la estrella y querían saber dónde nacería el rey de los judíos. Entonces se dirigieron a Jerusalén, la capital de la nación judía, y los escribas que conocían las Escrituras citaron este versículo. Ellos sabían que Jesús nacería en Belén e informaron a los magos de Oriente, pero ellos mismos no tuvieron el corazón para ir y confirmar por sí mismos. Otro punto que me gustó fue que Jesús comenzó como un pequeño niño, pero que llegará a ser muy grande. Él es la piedra que fue cortada no por mano, pero cuando obtenga su reino, entonces ese reino se convertirá en un gran monte. Actualmente Jesús es muy pequeño, pero cuando Él venga en su reino venidero, será engrandecido. Cuando en Miqueas 5:2 dice que sus salidas son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad, eso se refiere al Dios Todopoderoso que viene a la humanidad para llegar a ser el gobernante en Israel. Sin duda, esto es algo maravilloso, ¿verdad? Es maravilloso, Víctor. Ningún creyente debe tener duda alguna acerca de la divinidad de Cristo. No deben aceptar las mentiras del enemigo en el sentido de que Él era solamente un hombre. Así es. Esta gran verdad, la divinidad de Cristo que nosotros atesoramos como parte esencial de nuestra fe cristiana, se encuentra bajo ataque en estos días externamente. Ese ataque, que se lleva a cabo mediante libros y películas, está causando gran confusión. Pero para nosotros como creyentes de Cristo, que estamos en la fe genuina, esta es una verdad fundamental
que jamás haremos a un lado ni jamás cuestionaremos. Bueno, en el segmento final veremos un cuadro acerca del otro énfasis que hacen los profetas menores respecto al tiempo venidero de la restauración. Todos los profetas menores tocan lo mismo, hablan exactamente de lo mismo. Esto confirma que en los tiempos de la antigüedad, estas cosas estaban en la consideración de las personas piadosas, principalmente de los profetas. ¿Y qué son estas cosas? Bueno, que el Mesías vendría. La venida del Mesías es la restauración de Cristo. Entonces el Mesías vendrá para restaurar no solamente el reino de Israel, sino también todo el universo, para que todas las cosas vivientes crezcan en la tierra, a fin de que la tierra sea muy rica en productos agrícolas. Es bueno conocer Isaías, pues Isaías nos dice que durante la restauración el sol será 7 veces más brillante, no para quemarnos, sino para resplandecer, para iluminar, para dar sol a las verduras, al ganado y al hombre. La luz del sol será 7 veces mayor, y esto nos indica que el producto de la tierra también será 7 veces más rico. Entonces no habrá escasez, sino más bien habrá abundancia. En la restauración no habrá pobreza, no habrá escasez. ¿Saben que en Zacarías 14 hay una oración gramatical que dice que en aquel día no habrá más mercaderes? Y esta palabra mercaderes en hebreo es la misma que la palabra cananeo. La palabra cananitas significa mercaderes. Entonces tenemos que darnos cuenta que si no habrá mercaderes, no habrá moneda, porque no habrá necesidad de moneda. No se necesita vender ni comprar. Y la moneda tiene un nombre particular en la Biblia. Es mamón. Ustedes saben esto, ¿verdad? Y mamón es algo que Satanás inventó y que Satanás ha usado a través de los siglos para controlar, para usurpar, para dañar, para corromper a la humanidad en todo el mundo. Pero en la era de la restauración, o sea, en los 1000 años del reino, no habrá escasez. No habrá mercaderes que estén comprando y vendiendo. No habrá dinero. El Señor en Mateo 6 nos dice que los creyentes deben vivir como los pajaritos. Miren a los pájaros en el cielo. Todo el cielo es su territorio común. ¿Qué parte del cielo le pertenece a los pichones? ¿Y qué parte del cielo le pertenece a los gorriones? No, ¿verdad? Todos viven en la misma clase de territorio común. Todos viven en los cielos. Bueno, esperen y verán que allí no habrá escasez, solo abundancia. Todo será rico. En el tiempo de la restauración no habrá mercaderes, no habrá dinero para hacer intercambios, no habrá escasez, sino abundancia. Y seremos como las aves del cielo, que tienen todo disponible para ellos. ¡Qué cuadro tan maravilloso!, ¿verdad? Ciertamente este es un cuadro hermoso. Todo el sistema monetario dejará de existir y ya no estará durante el milenio. Cristo será el suministro y habrá abundancia. Lucas 16:9 es un versículo que habla claramente acerca de esto y dice así: Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas de injusticia, para que cuando éstas falten, os reciban en los tabernáculos eternos. La naturaleza del dinero, de las riquezas, es la injusticia, y conforme a Lucas llegará el día en que faltarán. Así que hoy día debemos usar las riquezas de injusticia para ganar amigos, lo que significa usar nuestro dinero para el propósito del Señor, a fin de que las personas puedan ser salvas y traídas al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, esos amigos que fueron salvos nos recibirán en los tabernáculos eternos. ¡Qué gozo será entrar en los tabernáculos eternos y que alguien nos diga:
Estoy tan agradecido que usted ofrendó su dinero para que me dieran la Biblia, la cual me condujo al Señor e hizo que mi vida cambiara y yo buscara al Señor Jesús por el resto de mi vida. ¿No sería esta una maravillosa manera de ser recibidos en los tabernáculos eternos? Por supuesto que sí. Recuerdo que una vez Witness Lee dio un mensaje acerca de este tema y mencionó que estos amigos serán los que nos darán la bienvenida en el reino. Ellos nos estarán esperando, como usted dijo, para agradecernos y darnos la bienvenida al reino porque pudimos usar las riquezas de injusticia, las cuales son corruptas, para que ellos pudieran llegar a los pies del Señor. A medida que usted hablaba, me puse a pensar que cuando esta piedra venga a desmenuzar la gran imagen humana, entre todas las cosas que serán destruidas estará el sistema de comercio que se ha tomado la tierra por completo. Por supuesto, estamos agradecidos con el Señor que nos tiene viviendo en este país democrático donde se respetan las libertades, pero igualmente es un sistema corrupto e injusto. ¿No le parece? Sin duda alguna, así es. Aquí solo estamos tocando la punta del témpano de hielo. Así que les rogamos a los que nos escuchan en este mensaje que profundicen más en las Escrituras para conocer el corazón del Señor en cuanto a la revelación que hemos recibido en este mensaje. El Vigilante.